los montos respecto de los intereses que se deberán de cubrir. En general, hay que decir que la preocupación del gobierno federal es disminuir al mayor monto posible la deuda al término del mandato del presidente López Obrador, tomando en consideración que incluso ha habido ofrecimientos multimillonarios, por supuesto, de esta cadena de endeudamiento que ha provocado el Fondo Monetario Internacional, en donde se tienen disponibles, señalan ellos, y lo lanzan pues al aire para que los gobiernos de México se sigan embarcando en una nave que no lleva rumbo en materia económica, toda vez que si no hay crecimiento que depende precisamente de la actividad productiva de todos los mexicanos, pues con qué se va a pagar en el futuro y con ello, por supuesto, endeudando ya no digamos al país, sino a los habitantes que perciben menores ingresos y, por supuesto, afectando los programas sociales que han venido a paliar un tanto la desigualdad y la pobreza de nuestro país. Socio. Así es, y solamente para dar un dato, otro indicador, hay que recordar que todos los estados de la República reciben participaciones federales, es decir, recursos que desde la federación se trasladan a los estados para que están etiquetados en materia de servicios de salud, de educación, etcétera, y que pues cada estado, dependiendo también con el número de su población, pues recibe estas participaciones federales. Estamos hablando de aquellas de el ramo 28. Y si comparamos lo que lo que la federación da a estos estados con lo que deben, lo que ya tienen de deuda, que además hay que recordar otro asunto, que la mayoría se debe a privados, no a la banca pública, a la banca de desarrollo, sino a la banca múltiple, a los bancos privados. Hay que señalar algunos datos que también pues sí empiezan a generar preocupación, porque hay entidades como en Nuevo León, donde el monto de su deuda ya representa el 195.4% de las participaciones que recibe del gobierno federal. Es decir, debe ya casi el doble de lo que recibirá en este año, en el caso de Nuevo León, pero están los otros casos también. Por ejemplo, Quintana Roo debe el 166.4% de lo que recibe en este año de participaciones federales. Chihuahua el 161.1% y Coahuila el 159.7%. También está el caso de Sonora con 110.1%. Pues solamente son unos datos que dan cuenta de ya motivos, de señales de preocupación con respecto, ojo, no de la deuda federal, la deuda adquirida por el gobierno de la República, sino por las deudas adquiridas por cada una de las entidades federativas de los estados de la República. Y sí señalar lo que tú comentabas, José Reyes, el único estado que tiene 0.0 pesos de deuda, es decir, no tiene deuda, es Tlaxcala. Todas las demás entidades de la República están endeudadas desde con 18.8 millones hasta 17.112.7 millones. Pues José Reyes, con esto creo que podemos concluir, a reserva de que quieras comentar algo más sobre este tema que estamos presentando y que usted puede consultar con gráficas y puede encontrar el detalle de cómo se encuentra su estado en www.contralinea.com.mx. Así es, Osimo Camacho. Pues finalmente de mi parte decir que sorprende este dato que acabas de señalar de que Nuevo León tenga ya casi el 200% de su deuda pública, ¿no? Considerando que es la segunda economía nacional. México, la Ciudad de México es la primera, pues, el Valle de México, la segunda sería Nuevo León y la tercera Jalisco, por la propia naturaleza del desarrollo histórico del país. Y es bastante, pues bastante grave, porque hay que decir que ahí han gobernado en los últimos años elementos de tanto del PRI como del PAN y ahora del Movimiento Ciudadano. Y resulta también evidente que pareciera que no existe preocupación al respecto, aunque hay la intención del gobernador actual de Nuevo León de impulsar la inversión como esta que se dio a conocer de Telsa, que llevarían a cabo una planta productiva. Sin embargo, es vergonzante pues que un estado con un alto desarrollo económico, prácticamente desde su fundación, ¿no? Con los Garza Sada y toda una élite de empresarios que levantaron ese estado,